Hola, bienvenido a tu curso de técnicas de ventas telefónicas. Vamos a ver el tema de voz y expresión telefónica y su contenido es relación cuerpo-voz, al hablar es importante, pronunciar bien es respirar bien, características de la voz, gestualidad y articulación y cuidados de la voz. El objetivo del tema es analizar la voz como principal herramienta para la venta telefónica, relacionándola con el cuerpo y la expresión por medio de material audiovisual. Entonces, vamos a ver relación cuerpo-voz. Entonces, la voz es el reflejo de lo que somos física, mental y emocionalmente. Entonces, debemos recordar que nosotros con nuestra voz estamos transmitiendo nuestras emociones y también nuestro estado de ánimo física y mentalmente. Entonces, con esto podemos llegar a transmitir estrés si no lo estamos manejando de buena forma. Y cuando la voz no expresa libremente lo que sentimos, puede dañarse. Entonces también puede tener tensión muscular. Entonces lo ideal es que cuando estemos hablando con ese cliente, pues tampoco forcemos mucho a hacer una voz, digamos, un poco forzada. Si tienes un tono de voz un poco claro, pues tampoco vamos a forzarla a ser demasiado grave. Lo ideal es que cuando hablemos con el cliente nos sintamos lo más tranquilos posible, porque pues ese reflejo de lo que tú estás sintiendo se va a sentir en el otro lado. Recordemos que al hablar es importante el manejo del esquema corporal en cuanto a lo vocal. ¿Por qué? Porque así como nosotros estamos llamando en cuanto a postura, eso también se va a sentir. No es que porque no nos esté viendo el cliente no sepa lo que estamos haciendo, cómo estamos sentados o si estamos de pie. De hecho, en muchas de las llamadas o ventas telefónicas, pues se recomienda mucho que si es una llamada muy importante, ni siquiera estemos sentados, sino estemos de pie. Entonces son como algunos tips para recordar en el momento de la llamada. Entonces recordemos también la postura, el control de la tensión interior, entonces no hay que estar demasiado tensionado al hablar con el cliente. La emisión, cómo estamos transmitiendo entonces nuestra voz. La resonancia, entonces recordemos estar en un lugar donde digamos que no se escuche mucho eco o que se escuche bien cuando tú estás hablando. También recordar el ritmo, el fraseo y la entonación. Entonces recordemos que debemos tener un ritmo no muy exagerado ni tampoco tan lento. Hay que hablarle al cliente lo más tranquilo posible, pero recordando desde luego siempre el respeto. La articulación también es demasiado importante, entonces debemos hablar con buena dicción, y también la interpretación. Entonces lo importante es no por eso leer un guión, sino tener como una guía básica para poderle vender al cliente. Entonces, ¿por qué? Porque con la interpretación que le estamos dando, se van a sentir muchas cosas. Entonces lo importante es que nosotros nos sintamos tranquilos con lo que estamos proyectando. En el tema de la respiración, que también es muy importante al momento de la venta telefónica, porque como nuestra principal herramienta es la voz, entonces recordemos que debemos también respirar bien. Entonces unos ejercicios podrían ser, primero, inhala lenta y profundamente. Si de pronto también estás muy tensionado, tienes muchos nervios antes de hacer una llamada, podrías realizar este ejercicio. Segundo, hay que llevar el aire hasta el fondo de los pulmones, entonces hay que inhalar profundamente y se deja por unos segundos en los pulmones. Tercero, el abdomen se levanta. Cuando tú estás inhalando profundamente, entonces sentimos como el abdomen se va a elevar un poco. Y por último, ya hay que exhalar y contraer el estómago. Entonces esto es muy importante para poder también calmar tus nervios y para tener una respiración un poco más tranquila cuando estás hablando con el cliente. Entonces recordemos que esto es muy importante. También vamos a hablar de pronunciar bien, es respirar bien. Entonces pronunciar bien es respirar de forma óptica. En este caso, la ideal es que nosotros nos sintamos un poco más tranquilos al hablar. Recordemos que no estamos viendo al cliente, es verdad, pero sí se va a proyectar mucho si estamos nerviosos, si estamos tranquilos, si estamos felices. Entonces desde luego debemos respirar bien.
Al respirar, el diafragma es empujado hacia abajo, entonces si ustedes respiran bien, pues van a proyectar mucho mejor la voz, y pues de hecho se va a escuchar mucho mejor por vía telefónica. También es conveniente respirar por la nariz, sirve como filtro, mantiene estable la humedad del tracto respiratorio y calienta el aire. Entonces, pues de pronto muchas veces estamos acostumbrados de pronto a respirar es por la boca y no por la nariz. Entonces recordemos que para, digamos que respirar bien, es importante pues respirar siempre, inhalar por la nariz. Y lo ideal es hablar en voz alta, pues sin tomar el aliento entre 4 a 6 veces por minuto. Entonces intentemos no gritarle mucho al cliente, pero pues tampoco hablar tan bajo porque no nos va a escuchar. Entonces recordemos que esto es muy importante en el tema de la respiración. Ahora vamos a ver algunas características de la voz. Entonces tenemos el timbre, que es propio y característico de cada persona. Entonces el timbre de la voz es característico, entonces no todas las personas tienen el mismo timbre de voz, es como algo que está dentro de cada uno, y pues así digamos que la vamos moldeando a través de los años. Es como la huella digital de cada uno. Entonces es como si ustedes, no sé, escuchan de pronto algún cantante, ya solamente con escucharlo ya lo identifican, es porque ya esa persona tiene un timbre de voz específico y pues se diferencia del resto de los demás. También tenemos el tono, que este puede ser agudo o grave dependiendo de la cantidad de vibraciones de las cuerdas vocales. Entonces es cuando nosotros decimos, no, pero es que esa niña habla demasiado tierno, cuando pues usualmente habla demasiado tierno, demasiado, sí, digamos bajito, es un timbre de pronto a veces muy agudo, que es, algunos le dicen que es hasta un poco chillón, pero entonces es el timbre agudo. Y el grave es cuando ya es tipo cuando hablan los hombres, que ya es un poco más, se escucha un poco más grave, un poco más tosco, pero pues es como el timbre o el tono grave, ¿ya? Entonces tenemos el tono agudo y el grave. Tenemos también la velocidad, que pues podría ser en este caso pues lenta o rápida en una llamada. Entonces lo ideal es pues desde luego mantener una velocidad que no sea ni muy rápida ni muy lenta, sino pues a un ritmo normal. También tenemos el volumen o la intensidad, que pues puede ser elevado, ¿sí? Si estamos hablando de pronto un volumen muy alto, o pues puede ser ya muy bajo. Entonces también recordemos que debemos tener un volumen pues neutro, tampoco pues gritar demasiado, pero tampoco hablar demasiado poco, porque pues no nos van a escuchar. Entonces lo ideal es que sea pues un tono de voz pues mediano, y un volumen que pues no altere mucho tampoco al cliente. Y tenemos la articulación, la dicción, pronunciación y vocalización, que es la gesticulación que se está utilizando en el momento de que estamos hablando. Entonces posiblemente a algunas personas no se les escuche bien lo que están hablando porque tampoco van a gesticular bien. Entonces pues recordemos que hay que hablar claro, hay que hablar lo mejor pronunciado posible, por decirlo así. Entonces pues en este caso no les puede dar vergüenza que estén haciendo de pronto bastante exageración con su rostro, porque pues de todas formas no lo está viendo el cliente. Entonces lo ideal de todas formas es que se hagan entender y que su voz se proyecte bien. La gestualidad y la articulación. Entonces la gestualidad tiene por objetivo facilitar los acoplamientos en cuanto al tema de la cara. Entonces cuando nosotros estamos articulando y gestualizando, pues estamos moviendo todos los músculos de la cara, y entonces en este caso se va a proyectar un poco mejor la voz. No se escucha igual cuando una persona está hablando casi que con la boca cerrada, que no está gesticulando, a una persona que sí lo está haciendo bien. Entonces pues recordemos que hay que hacerlo bien. Cuanto más alta es la frecuencia y la intensidad, mayor es la abertura bucal. Entonces entre más alto es la frecuencia, pues usualmente lo que hacemos es digamos que abrir un poco más la boca, porque pues se va a proyectar más, y pues nos ayuda a conducir el sonido en la dirección deseada y darle el timbre adecuado. Entonces
cuando ustedes están hablando con el cliente, pues como lo están haciendo vía telefónica, pues lo ideal es que pues tengan o proyecten su voz hacia el lado del teléfono y no lo estén, no lo tengan tan alejado ni tampoco tan pegado a la bocina, porque pues lo ideal es que se escuche pues bien su voz y pues se pueda articular bien. Entonces lo ideal es que pues desde luego lo tengamos cerca al teléfono, pero tampoco ni muy pegado, pero tampoco tan lejos. Ahora vamos a ver algunos cuidados de la voz, que es lo que usted debe evitar. Entonces, cantar cuando tenga gripe o tenga alguna enfermedad de la voz, eso nos lo han recomendado muchísimo, y pues desde luego que si uno está de pronto un poco delicado de la voz, pues no se puede poner a cantar ni gritar. Entonces recordemos eso. Hablar con esfuerzo o en ambientes ruidosos. También cuando forzamos demasiado la voz o gritamos o estamos en ambientes como muy ruidosos donde tenemos que hablar nosotros mucho y muy alto, también puede llegar a dañarla un poco. También es importante no toser exageradamente. Cuando tosemos ya demasiado muy duro, también dañamos la voz, entonces hay que tener cuidado con eso. Los cambios bruscos también de temperatura, desde luego que también le sientan mal la voz. Entonces pues si estamos en un ambiente, pues recordemos que muy cálido, pues debemos de esperar un poco y no salir tampoco a un clima frío, porque eso va a afectar directamente la voz. Y por último, ingerir bebidas o alimentos ya demasiado fríos o demasiado calientes cuando estamos hablando. Entonces lo ideal es que sean como a temperatura ambiente, porque también si es demasiado frío, usualmente cuando estamos hablando mucho con el cliente, pues suele también hacernos mal en la voz. Entonces recordar estos tips para no hacerlos. También ahora vamos a ver algunos cuidados de la voz. Entonces, algunos cuidados pueden ser tomar agua natural constantemente. Entonces, tomar agua de 8 a 10 vasos al día. Entonces es muy importante mantenerse pues hidratado y pues hidratar mucho la garganta. Desde luego que con agua tibia, ¿no? O sea, el clima, ni muy fría ni muy caliente. También es importante hablar a intensidad pues moderada, no hay que gritar porque también eso daña mucho la voz. Respirar por la nariz con respiración abdominal. Entonces recordemos pues respirar bien, respirar por la nariz, inhalar, exhalar, todo con una respiración pues muy clara y muy precisa con el momento que estamos hablando. También realizar aseo nasal frecuente. Desde luego que hay que tener pues nuestra boca pues aseada, porque también eso es muy importante para cuidar la voz. La postura corporal, que sea pues una postura correcta el momento de hablar. Entonces recordemos que no podemos estar ni acostados ni tampoco en una mala postura el momento de hablar con el cliente, porque eso pues también se va a proyectar. Y pues también hay que tener pues en cuenta pues visitar al médico especialista cuando tengamos algún problema de la voz, porque pues eso se puede agravar con una gripe o con alguna alergia. Entonces recordemos que todo lo que sea cuidado de la voz, si ya se está agravando, pues hay que ir al médico a revisarlo. Bien, por último las conclusiones. Entonces nuestra voz está totalmente relacionada con nuestro cuerpo, por lo que proyecta cómo se encuentra el estado del cuerpo en ese momento. Debemos tener en cuenta que la respiración en ese momento para poder hablar debe ser adecuada, porque también entonces se va a sentir si no estamos respirando bien. Tercero, una buena gesticulación y articulación son claves para que al momento de hablar nos hagamos entender mejor. Y por último, ya que la voz es nuestra principal herramienta para la venta telefónica, debemos tener ciertos cuidados que nos ayuden a mantenerla en buenas condiciones. Y bueno, espero te haya gustado mucho este tema y nos vemos en el siguiente.